Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Cota y te doy las gracias por estar escuchando este sexto episodio formato tipo podcast de Sin Azúcar Agregada, donde el objetivo es que tú conozcas lo más relevante de la diabetes y todos los problemas relacionados al consumo excesivo de azúcar, porque esto se ha vuelto una pandemia que va cada día más, va en aumento. Tanto la obesidad, presión alta, colesterol y el trasfondo pues es un consumo excesivo de azúcar sumado pues a otros factores. Y en el video de hoy te voy a hablar sobre la adicción al azúcar. ¿Realmente existe las personas que son adictas al azúcar o es un mito? Te lo digo porque hay muchos pacientes que yo he atendido que me dicen abiertamente, doctor, es que yo no puedo estar sin azúcar, tengo que estar comiendo algo dulce porque si no las ansias pues son demasiadas, ¿no? O bien me duele la cabeza cuando no como algo dulce, me siento mal, me siento sin energía, necesito comer eso. Y precisamente por eso se me ocurrió hablarte de este episodio, porque esos síntomas pudieran estar relacionados a un síndrome de abstinencia, que es exactamente lo mismo cuando una persona que usa una droga psicoactiva deja de consumirla, pues tiene una serie de manifestaciones porque su cuerpo necesita o es dependiente de esa sustancia. Ok, primero que nada, por si tienes duda, ¿el azúcar es una droga? Eh, la Organización Mundial de la Salud dice que una droga es toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones. ¿El azúcar modifica una o varias de tus funciones? Pues por supuesto que sí. Y no estamos hablando de que tu cuerpo responda únicamente cada vez que comas esa sustancia. No, tu cuerpo tiene una serie de cambios, en el caso del azúcar, una serie de cambios hormonales, una serie de cambios en tu balance energético, en el almacenamiento de energía, una serie de cambios inclusive a nivel cerebral, donde las neuronas pues se van consolidando y te van pidiendo pues que consumas más y más y más azúcar. Entonces sí hay cambios en tu cuerpo similar a los cambios que se producen cuando se consumen drogas psicoactivas, nada más que el azúcar te genera también cambios hormonales. Ok, entonces el azúcar es considerado una droga, por supuesto que sí, de acuerdo a esta definición. Ahora, para ser considerada una adicción tiene que cumplir con al menos 5 puntos. El primer punto es que se lleva a cabo un consumo repetitivo. Como una persona que consume drogas, pues está continuamente consumiendo esa sustancia por la causa que sea, ¿no? En el caso del azúcar, pues obviamente sí cumple ese criterio porque, pues te lo digo, hay muchos pacientes que dicen, es que yo tengo que comer algo dulce, si no, pues no me siento bien o siento que no funciona igual o no tengo energía y hay un consumo repetitivo por la causa que sea. Número 2, para ser considerada una adicción, esa sustancia te tiene que generar problemas para tu salud, ¿no? Las drogas generan problemas, por supuesto que sí, pero también el azúcar, aquí pues no hay mayor duda. Un exceso de azúcar en la dieta genera la diabetes, obesidad, problemas de sobrepeso, presión alta, incluso está ligado a mayor incidencia de cáncer y otros problemas de la salud. Entonces aquí llevamos dos puntos que sí cumple el consumo excesivo de azúcar para que te genere una adicción. Problema número 3 o característica número 3 de las adicciones es que te generen dependencia. ¿Qué es una dependencia? Cuando dejas de consumir esa sustancia, tu cuerpo te manda o te provoca una serie de síntomas de abstinencia porque tu cuerpo se ha vuelto dependiente o necesita esa sustancia porque está tan acostumbrado a funcionar con esa sustancia. Por ejemplo, una persona que consume drogas y que tiene una adicción, cuando deja de consumir drogas, ¿qué le pasa? Pues muchos síntomas, dolor de cabeza, pueden tener alucinaciones, pesadillas, náusea, vómito, diarrea, fiebre, sudoración, falta de aire, ansiedad, taquicardia, un montón de síntomas se generan cuando se deja de consumir esa sustancia porque su cuerpo de alguna manera pues le está pidiendo, ¿no? Está tan acostumbrado a funcionar con esa sustancia en la sangre
que cuando se la quitas de golpe, pues tiene este tipo de desequilibrio que se conoce como síndrome de abstinencia. ¿Qué sucede con el azúcar? Muy similar. Yo lo experimenté y muchos pacientes que estoy tratando con diabetes los han experimentado. Cuando bajan el consumo de azúcar y están acostumbrados a consumir pues cantidades muy grandes de carbohidratos refinados, tienen estos síntomas: dolor de cabeza, irritabilidad, problemas para dormir, como falta de energía, cansancio, estreñimiento, una serie de síntomas que se provocan cuando bajan de consumir el azúcar. Afortunadamente estos síntomas no duran mucho, duran una semana, a mí me duraron 5 días, pero hay personas que le duran un poquito más, hasta 2 semanas. Todos somos diferentes, para algunos nos va a tomar poco tiempo, para algunos nos va a tomar más tiempo. Pero aquí el punto es que cuando dejas de consumir azúcar y estás tan acostumbrado a comer demasiados carbohidratos refinados, surgen estos síntomas. Igual que una persona que es adicta a las drogas. Cuando deja de consumir esa droga, pues su cuerpo le provoca muchos síntomas. Y a veces esos síntomas son físicos, pero a veces también son psicológicos. O sea, la dependencia es tanto física como psicológica. Y si hay reacciones al suspender el consumo de esa sustancia, pues es un síndrome de abstinencia. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con el café. Todas las mañanas estoy tan acostumbrado a tomarme 1 a 2 tazas de café todas las mañanas. Y cuando por alguna razón no consumo café, me duele la cabeza. O sea, tengo un síndrome de abstinencia, por así decirlo, por no tomar café. ¿Cómo se me quita? Tomando café. Tomo café, inmediatamente se me quitan esos síntomas. No sé si sea una dependencia biológica o es algo psicológico, pero el caso es que surgen esos síntomas cuando dejas de consumir esa sustancia y se te quitan cuando la consumes. El consumo de azúcar cumple con esta tercera característica. Te genera dependencia porque al quitarlo te provoca una serie de síntomas. 4. Dosis crecientes. Las personas que son adictas a las drogas inician con una dosis muy baja de droga para tener el efecto deseado. Pero posteriormente su cuerpo se vuelve resistente a eso y cada vez requiere más, aumentar la dosis para obtener el efecto deseado. ¿Qué sucede con el azúcar? Si bien una persona que está tan acostumbrada o tiene una dieta muy alta en carbohidratos, es difícil decir que está consumiendo más azúcar. Desde otra perspectiva, las personas o los pacientes que yo tengo que bajan mucho la cantidad de carbohidratos y controlan mejor su diabetes y ya no tienen los síntomas de dependencia, ¿qué sucede? Que ahora ya no pueden consumir grandes cantidades de azúcar. No pueden porque no les gusta, porque no se sienten bien o porque su cuerpo de alguna manera lo rechaza. ¿Qué hacen? Pues ya nomás es un pedacito de pan, por ejemplo, un traguito de Coca-Cola en comparación a antes de cambiar estos hábitos, que necesitaban tomarse 1 litro de coca, 1,5 litros, ya no se puede. Ya no se puede cuando se sufre estos cambios en tus hábitos y este cambio en tu cuerpo. Con poquito que consumas te sientes bien. Esto estamos hablando de los pacientes que ya cambiaron su alimentación y que ya dejaron atrás esa adicción. Con un poquito tienes el efecto deseado y estás a gusto. Pero cuando no has hecho eso y estás tan acostumbrado a una dieta alta en carbohidratos, pues tienes que comer un montón para sentirte bien. Y el día que no consumes mucho carbohidrato, pues tienes estos síntomas. Entonces no es un fenómeno que sucede como que, ay, este mes consumí poquito carbohidrato, 30 gramos, 50 gramos, y después lo aumenté a 80, y después a 100, y después a 120, después a 200 gramos. No sucede así, sino que la persona que consume mucho carbohidrato tiene que seguir comiendo mucho carbohidrato. Pero la persona que cambia ya no puede. Con poquito tiene ese efecto deseado. Y número 5, para ser considerada una adicción, esa persona en el tema de las drogas hace todo lo posible, arriesga todo para obtener esa sustancia y poderla consumir. Arriesga su trabajo, su familia, su persona, arriesga su salud, su dinero,
todo, incluso pueden incurrir en prácticas ilícitas para adquirir esa sustancia y poderla consumir. En el caso del azúcar, pues la verdad es que no se arriesga todo para adquirir esa sustancia. Pero desde mi punto de vista, por la cual las personas no tienen necesidad de arriesgar eso o cometer infracciones a la ley para conseguir el azúcar, es porque el azúcar es legal. El azúcar lo consigues en cualquier lado, en cualquier tienda, en cualquier supermercado y lo puedes consumir en cualquier lado, en tu oficina, en el carro, en la calle, en el cine, en la plaza, a donde vayas, incluso en los hospitales. Hay cafeterías, hay máquinas de expendio y no hay necesidad de arriesgar algo para conseguir esa sustancia. No hay necesidad tampoco de estarte escondiendo o de hacer algo ilegal. Pero la diferencia aquí radica, creo yo, en el ambiente. Si en algún momento, pues lo creo imposible, improbable, el azúcar se volviera como, por ejemplo, la cocaína, que no se vende en cualquier supermercado, no la puedes conseguir en cualquier lado y tampoco la puedes consumir en cualquier lado, estoy seguro que muchas personas empezarían a arriesgar cosas para conseguir el azúcar y consumirla pues a escondidas por esa necesidad. Este fenómeno no sucede el día de hoy, pero por el ambiente, porque es fácil conseguirla, es legal y la puedes consumir en cualquier lado. Desde mi punto de vista, la adicción al azúcar sí existe porque cumple con los 4 puntos: un consumo repetitivo, genera problemas para tu salud, te genera dependencia, dosis crecientes. Y el quinto punto no lo cumple, no tienes que arriesgar algo para conseguir el azúcar, pero esto creo yo que es por el ambiente. Si el azúcar fuera difícil de conseguir e ilegal, casi estoy seguro que la gente empezaría a arriesgar algo. Sí existe la adicción al azúcar desde mi punto de vista, pero no se le da la importancia o a lo mejor nadie quiere que sepas que existe este problema y que está matando a millones y millones de personas. Posiblemente, aunque no hay datos concretos, posiblemente la adicción al azúcar sea la adicción más mortal. Posiblemente. Más que el fentanil, más que la coca, más que el cristal, más que cualquier otra sustancia. Posiblemente. Con los datos que tenemos hoy en día, pues la diabetes es la principal causa de ceguera, de amputaciones, de problemas renales avanzados, de infartos, y a nivel mundial es la segunda causa de muerte más frecuente y esto va en aumento. ¿Cómo se trata este problema? Igual que las adicciones a las drogas, no, porque el ambiente, insisto, el ambiente en el cual nos desenvolvemos es totalmente diferente al azúcar. Eh, Aparte, el consumir mucho azúcar te genera una respuesta metabólica diferente. La adicción al azúcar también te genera problemas hormonales, no como las drogas psicoactivas. Las drogas psicoactivas únicamente alteran, bueno, principalmente alteran tu funcionamiento cerebral, tus neuronas. Hay un cambio en la función de tus neuronas. Lo mismo hace el azúcar, pero también el azúcar te genera cambios hormonales. Entonces el tratamiento es diferente. Lo que sí te puedo decir es que la adicción al azúcar responde mucho más rápido. Un paciente mejora mucho más rápido a cuando se tiene adicción a las drogas. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero sí sé que hay personas que 1 o 2 semanas ya dejan de ser adictas al azúcar. Hay personas que les toma un poquito más, 2 o quizá 3 meses, dejan de ser adictas. Ojo, con esto no estoy diciendo que los antojos se vayan por completo, ¿no? Los antojos van a estar ahí siempre. Así funciona nuestro cerebro. Pero un antojo tiene que ser algo ocasional, tiene que ser algo de vez en cuando. Si ese antojo se vuelve todos los días, pues entonces caemos ya en un consumo repetitivo, la cual es la primera característica de la adicción al azúcar. Esto, insisto, se logra principalmente con cambios de alimentación, pero también con otras modificaciones en tus creencias, en tus hábitos, en tu ambiente, incluso los medicamentos, porque hay medicamentos que causan hambre. Y todo esto pues se tiene que abordar de manera integral y de distintos ángulos, pero sí se puede. Hay muchos pacientes, yo tengo, eh, que logran bajar mucho el consumo de azúcar
y ya no tienen necesidad de estar comiendo azúcar. Esto, pues, además, ¿cuál es la otra ganancia? Pues que se controla mejor la diabetes, requieren menos medicamento, requieren menos insulina o inclusive pueden dejar la insulina y todo empieza a mejorar. Si tienes calambres, se disminuyen mucho, problemas oculares o de la vista, mejoras mucho, complicaciones renales, colesterol, sobrepeso, la presión arterial, todo mejora cuando disminuyes el consumo de azúcar. El exceso de azúcar es mortal, probablemente más mortal que la adicción a otras drogas. Hay que disminuir su consumo, no lo podemos eliminar por completo tampoco, que sea ocasional porque los antojos siempre van a estar ahí, o como el alcohol, de manera ocasional, no representa ningún problema, todo con medida y sin excesos. Yo soy el Dr. Cota y espero haberte aportado algo de conocimiento en este episodio. ¿La adicción al azúcar existe? Sí, sí existe, es tratable, totalmente tratable, no requieres mucho tiempo para resolver esta adicción al azúcar, pero sí se requiere que pongas de tu parte y que te acerques a los profesionales de salud con experiencia en este tema para que te oriente y te ayude a descubrir cuáles son los puntos más importantes que tienes que cambiar en tu vida para que puedas dejar atrás los problemas de azúcar y con esto vas a obtener muchos beneficios para tu salud.